En nuestra enseñanza anterior habíamos visto que el pacto divino hecho con Abraham es uno de los más importantes que haya existido y está todavía vigente. Este pacto está estrechamente ligado a otros que vinieron después, como son el que tiene que ver con la tierra, el pacto hecho con David e incluso el nuevo pacto. Actualmente nos encontramos dentro del nuevo pacto y gracias a la simiente, quien es Cristo, y a su obra redentora a nuestro favor, nos hemos hecho acreedores de las bendiciones prometidas a Abraham. Como observamos en este gráfico, este pacto ocupa un lugar central dentro de los demás y tiene que ver también con las disposiciones complementarias dadas a Moisés. Hoy vamos a hablar del pacto hecho con Moisés, el cual no es el original, si lo podríamos denominar de esa manera, sino un complemento del pacto hecho con Abraham. Esto es algo que es completamente desconocido para muchos creyentes. Dicho de otra manera, la ley dada a Moisés no es nada más ni nada menos que un complemento o agregado al pacto original que fue establecido con Abraham, y es así como debe ser entendido. Cuando escuchamos hablar a algunos creyentes acerca de la ley de Moisés, pareciera que dan a entender que este es el pacto más importante de toda la Biblia. Sin embargo, esto no es así. Por el contrario, son las cláusulas del pacto establecido por Abraham las que conforman el documento original, si lo podríamos denominar de esa manera. Es más, la supervivencia del pueblo de Israel se debe al pacto establecido con Abraham y no al pacto con Moisés. Si el pueblo de Israel se hubiese regido solamente por el pacto establecido con Moisés, se hubiese extinguido casi inmediatamente después de recibir la ley. Sin embargo, este pueblo sigue existiendo hasta el día de hoy gracias a las promesas divinas y eternas establecidas con Abraham. El pacto de Moisés no es un pacto eterno, sino uno establecido por un determinado periodo de tiempo nada más. Observemos lo que nos dice el apóstol Pablo en relación a la ley de Moisés o los 10 mandamientos en Romanos capítulo 5 versículo 20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nueva Biblia de los Hispanos. Aquí no dice que la ley es lo más importante o lo que ocupa el lugar principal en el plan divino, sino algo que se introdujo en el plan original. Es de vital importancia que interpretemos la Biblia correctamente y no de acuerdo a lo que nos parece o a lo que dicen algunos predicadores sin entender el contexto correspondiente. Otras traducciones lo expresan de la siguiente manera: la ley se añadió para que aumentase el pecado, pero cuanto más aumentó el pecado, tanto más abundó la bondad de Dios. Dios habla hoy 2002. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Biblia en lenguaje sencillo. El propósito principal de la ley fue guiar al ser humano hacia la gracia divina. El pueblo de Israel recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí y ese fue el lugar donde se selló este pacto con Moisés. En Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 8, leemos lo siguiente en la versión Nueva Biblia al Día. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí 3 meses después de su salida de Egipto. Levantaron el campamento en Refidín y continuaron su viaje. Cuando llegaron al pie del monte Sinaí, establecieron allí su campamento. Moisés subió al monte para encontrarse con Dios y desde la cima el Señor lo llamó y le dijo: esto es lo que les dirás a los israelitas, los descendientes de Jacob. Ustedes han visto lo que hice con los egipcios y cómo los traje a ustedes con tanto cuidado, como cuando las águilas llevan sobre sus alas a sus polluelos. Ahora pues, si
si oyen mi voz y guardan mi pacto, esto quiere decir el pacto establecido con Abraham en el cual estaban en ese momento. Continuamos leyendo: serán mi principal tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra es mía, y serán un reino de sacerdotes y gente santa. Moisés descendió del monte y llamó a todos los dirigentes del pueblo y les dijo lo que el Señor le había dicho. Le respondieron unánimes: haremos siempre todo lo que Él nos pida. Yo estoy plenamente convencido de que cuando Moisés le comunicó las palabras divinas al pueblo, todos tendrían que haber respondido: Señor, por favor, síguenos cargando como en águilas de águila, tal como nos sacaste de la esclavitud egipcia y nos trajiste hasta este lugar para llegar más adelante a la tierra prometida. Sin embargo, en lugar de dar esa respuesta, ellos dijeron: haremos todo lo que Dios nos pida. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabían qué era lo que les iba a demandar. Esa era una respuesta totalmente insensata y altanera. Ellos se creían capaces de cumplir con todo lo que Dios les pidiera sin tener idea de qué se trataba. ¿Qué es lo que nos permite recibir las bendiciones divinas? Nuestros esfuerzos o buenos comportamientos, o simplemente su misericordia. ¿Qué es lo que produce más gozo en el corazón de Dios? Nuestros esfuerzos inútiles para intentar alcanzar sus bendiciones, o nuestra confianza y disposición para recibirlas en forma inmerecida. Jesús les explicó a sus discípulos la parábola del buen pastor, aquel que va a buscar la oveja perdida y la vuelve a traer al redil cargada sobre sus hombros. Eso nos muestra una escena llena de amor. Amén. El pastor no le recrimina a la oveja por el hecho de que se hubiera perdido y se encontrara en esas condiciones tan miserables. Por el contrario, el deseo del Señor siempre es cargarnos sobre sus hombros llenos de amor y paciencia. El deseo de su corazón es que le permitamos ser cargados por su gracia. Se habla mucho de lo que es la confesión de pecados, ¿verdad? En mi opinión personal, la mejor confesión de pecados es decirle al Señor: necesito tu gracia. Esa expresión equivale a reconocer humildemente que le necesitamos porque no podemos cumplir con sus demandas por nosotros mismos. Es de vital importancia que entendamos esto para poder comprender ordenadamente el resto. Por eso, repito, el pacto establecido con Abraham es el original y la ley de Moisés es solo un agregado de algunas disposiciones complementarias a ese plan original. De hecho, los judíos han hecho una compilación de aproximadamente 613 mandamientos, en cuya lista están incluidos los 10 mandamientos. Pero ese nunca fue el plan original de Dios para su pueblo, y el pacto establecido con Abraham nunca se llegó a anular. Vamos a observar ahora el siguiente gráfico para ver los detalles principales de este pacto establecido con Moisés, de acuerdo al pasaje bíblico correspondiente de Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 8. Este pacto fue establecido solamente con el pueblo de Israel y nunca con los gentiles. Es por eso que he ubicado la estrella de David como señal distintiva que este pacto era solo para los judíos. La dispensación correspondiente es la de la ley. La serie relativa a las dispensaciones está disponible para su descarga gratuita en nuestra página iglesiadelinternet.com. Abarcó el periodo de tiempo comprendido entre el monte Sinaí y el Pentecostés, aproximadamente unos 1500 años. Este era un pacto bilateral y estaba sujeto a condiciones que el ser humano tenía que cumplir. Este pacto se acabó y ha dejado de tener vigencia. Más adelante vamos a entender el por qué. Este pacto fue sellado entre Dios y el pueblo de Israel, del cual Moisés actuó como representante. Las cláusulas del mismo tienen que ver con la ley de Moisés. A menudo se habla de la ley de Moisés como sinónimo del pacto establecido con él.
él, pero debemos establecer la diferencia entre las dos cosas. La ley tenía como propósito principal revelar el pecado. Cada una de las disposiciones o ampliaciones relativas a los 10 mandamientos que los judíos tienen en el Talmud no hacen otra cosa más que mostrar el pecado. En realidad, cada una de las más de 600 aclaraciones agregadas al Talmud fueron escritas con el propósito de evitar quebrantar alguno de los 10 mandamientos. Si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que reconocer que los judíos son más astutos que un montón de cristianos. Muchos creyentes que no conocen cabalmente las verdades del nuevo pacto tratan inútilmente de cumplir la ley. Sin embargo, los judíos intentan esquivarlas por medio de todas esas explicaciones suplementarias. Los creyentes que intentan cumplir con la ley de Moisés viven una vida cristiana avinagrada, sin ningún tipo de gozo, y por ello no son un buen testimonio para nadie. Es lógico que vivan de esa manera porque para el ser humano es completamente imposible cumplir con las demandas divinas. En ese sentido, los judíos que tampoco pueden cumplir la ley intentan escaparse por la tangente por medio de todas esas explicaciones suplementarias. Podríamos decir que con eso han intentado hacer otros mandamientos para tratar de esquivar el mandamiento original. Sería como intentar cubrir el daño ocasionado en la carrocería de un vehículo, de un auto, de un coche, de un carro, por medio de una capa de pintura sobre la otra. De esa manera, además de ocultar el daño original, si se llegara a ocasionar uno nuevo en el mismo lugar, solo afectaría la capa de pintura que está por encima y no directamente al auto o vehículo. Esa es la manera en que funciona el Talmud para los judíos. Todas las explicaciones suplementarias agregadas por ellos a los 10 mandamientos tienen como propósito principal intentar que la ley de Dios permanezca inquebrantable, pues si pecan, quebrantan cuanto mucho el Talmud, pero no directamente los 10 mandamientos. Por ejemplo, para el tema de guardar el sábado como día de reposo, el cual es uno de los 10 mandamientos, los judíos han agregado miles de explicaciones o mandamientos suplementarios para ser utilizados como excusa que los exima de quebrantar dicho mandamiento. Los judíos tienen libros enteros en relación a ese solo mandamiento. Cada una de estas explicaciones suplementarias actúan como esas diferentes capas de pintura que intentan cubrir el daño en la carrocería del auto o vehículo en el ejemplo que acabamos de considerar. Seguimos considerando nuestro gráfico. La bendición de este pacto estaba sujeta al cumplimiento de los mandamientos por parte del ser humano. La desobediencia a los mandamientos les acarreaba maldición y el correspondiente juicio. El evangelio de este pacto estaba representado en las 5 ofrendas y sacrificios principales de las cuales nos habla el libro de Levítico y el tabernáculo. Todo esto como simbolismo hacia la futura obra que Cristo habría de realizar sobre la cruz. Como habíamos visto anteriormente en el pasaje de Romanos capítulo 5, el pacto de la ley no fue la idea original de Dios. Vamos a considerar ahora otro pasaje que corrobora lo mismo. En Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 17, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: Hermanos, les pondré un ejemplo. Cualquier contrato humano, si es por escrito y está firmado, tiene que ser cumplido. Nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que se ha firmado. De la misma manera, Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. Noten ustedes que no dice que las promesas eran para los descendientes de Abraham, como si fueran muchos, sino que dice para su descendencia. Pues bien, esa descendencia es Cristo, lo que quiere
quiero decir es lo siguiente: Dios hizo un pacto con Abraham y este pacto no fue cancelado ni la promesa quedó anulada por la ley que vino 430 años más tarde. Nueva Biblia al día. Aquí vemos claramente que el contrato original era el pacto establecido con Abraham. El pacto establecido con Moisés, representado principalmente en los 10 mandamientos, llegó más tarde y literalmente se introdujo en el medio para traer disposiciones complementarias del primero. Eso es lo que nos dice claramente la palabra de Dios en este pasaje que acabamos de considerar. Por eso, repito, el pacto establecido con Dios con Abraham, principalmente para los judíos, del cual nosotros, los gentiles, pasamos a gozar de sus beneficios a causa de la obra redentora de Cristo a nuestro favor, es el pacto original. Por tanto, es realmente triste ver cómo muchos creyentes se aferran a los 10 mandamientos como si ese fuera el pacto máximo establecido por Dios para los seres humanos. Es más, estos jamás les fueron dados a los gentiles, eran solo para el pueblo de Israel, con el propósito de que reconocieran que necesitaban un Salvador. Vamos a observar ahora 3 puntos principales en relación a la ley de Moisés y su propósito, lo cual debemos entender claramente. Para considerar el primero de ellos, vamos a ir al pasaje de Deuteronomio capítulo 4, versículo 8, donde Moisés transmitió al pueblo las palabras dichas por Dios. ¿Qué nación, no importa cuán grande sea, tiene leyes tan justas como las que les estoy dando hoy? Nueva Biblia al día. El primero de los puntos que deseo recalcar es que la ley de Moisés fue dada pura y exclusivamente para la nación de Israel. No hay ninguna otra nación sobre la tierra, aparte de Israel, que haya recibido mandamientos divinos. Este es uno de los muchos pasajes que explica claramente esto. El pacto divino establecido con Moisés por medio de la ley es exclusivo para los judíos como nación y de ninguna manera para los creyentes. Para considerar el segundo aspecto, vamos a ir al pasaje de Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Biblia al día. En este caso, el mediador se refiere a Moisés, quien actuó como intermediario y representante del pueblo de Israel. La traducción Nueva Biblia al día lo explica todavía más detalladamente. Pero entonces, ¿para qué se nos dio la ley? Después que Dios le dio la promesa a Abraham, Dios añadió la ley a causa de nuestros pecados, pero solo hasta que viniera la descendencia de Abraham, a la que se le había hecho la promesa. Además, Dios encomendó a los ángeles entregar la ley a Moisés, que fue el intermediario. Este pasaje muestra claramente que la ley fue añadida como complemento de la promesa dada a Abraham a causa de los pecados. Como hemos visto también anteriormente, la ley se introdujo por un determinado espacio de tiempo entre la promesa dada a Abraham y hasta la llegada del nuevo pacto por medio de Cristo, la simiente de la mujer. La ley no fue dada para siempre, sino que tiene un punto de comienzo y un término de caducidad. En Romanos capítulo 10, versículo 4 leemos: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Biblia de las Américas. El tercer aspecto en relación a la ley es que Cristo es el fin de la ley. Hay creyentes que sostienen que, si bien no necesitan guardar todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos son todavía vigentes y deben ser guardados. La ley divina tiene que ver no solo con los 10 mandamientos, sino también con todas las otras disposiciones
disposiciones suplementarias, las cuales conforman un total de 613. Por tanto, aquel que quisiera guardar la ley no puede darse el lujo de elegir lo que más le gusta guardar. O bien guarda todas o no guarda ninguna. La ley divina no es lo mismo que un catálogo de turismo donde uno puede elegir entre un hotel con pensión completa o el que ofrece solo desayuno. Esto es imposible. Aquel que sostiene que algunas leyes divinas deben ser guardadas y otras no, está completamente equivocado. O bien se llega al conocimiento que Cristo es el fin de la ley, o se guarda en su totalidad, lo cual es completamente imposible. Jesús es el único que cumplió la ley en su totalidad y la abolió. Él no vino al mundo para ponerle un punto final a la ley y dejarnos los 10 mandamientos para que los cumplamos. Eso sería algo completamente absurdo, ¿verdad? La ley divina conforma un todo en sí misma. Por supuesto que en el Antiguo Testamento encontramos determinadas leyes rituales, otras ceremoniales y otras morales, pero esa subdivisión, si la podríamos denominar de esa manera, tiene que ver con la manera de hacer más comprensivos determinados mandamientos, pero de una u otra manera la ley conforma un todo en sí misma. De acuerdo a la interpretación bíblica de la gematría o numerología hebrea, el número 10 representa el total. Es por eso que si algún ser humano hubiese podido cumplir los 10 mandamientos, hubiese cumplido con la totalidad de la ley, pero no hubo ni siquiera uno solo. Y si hubiese alguien que pudiera cumplir algunos de los mandamientos, tampoco le serviría, porque si no cumple todos, es como si no hubiese cumplido ninguno. Es por eso que el apóstol Santiago nos dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Santiago capítulo 2, versículo 10, Biblia de las Américas. Humanamente visto es completamente imposible guardar la ley, y aquel que lo intente muy pronto se verá totalmente frustrado y con sentimientos de culpa por haber fallado. El propósito de la ley es para mostrarle al ser humano su naturaleza pecaminosa y la necesidad imperiosa de un Salvador. Es maravilloso cuando una persona, a pesar de los errores que pueda cometer e independientemente del tamaño de su pecado, reconoce que necesita a Jesús. Resumiendo, los 3 aspectos importantes que tienen que ver con la ley son: primero, esta fue dada exclusivamente para Israel como nación y no tiene nada que ver con los gentiles, y mucho menos con nosotros los creyentes. Segundo, la ley fue dada por un determinado espacio de tiempo. Tercero, Cristo es el final de la ley. Amén. Continuaremos en la segunda parte de esta enseñanza.